Dios les bendiga, hermanos y oyentes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da para continuar con este video. Seguir hablando, hermano, acerca de Mateo capítulo 12. Hoy en este video, hermano, estaremos hablando de algo que se ha hablado, se ha platicado, se ha estudiado a través de los tiempos. Vemos una escena donde el Señor Jesucristo sana a una persona endemoniada. En esa misma escena nos encontramos con los fariseos criticando el milagro del Señor y atribuyéndoselo a Satanás. Hoy estaremos hablando, hermano, acerca de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Veamos lo que dice el Señor Jesús en el verso 31 y 32 de ahí de Mateo 12. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. En Marcos capítulo 3 es paralelo, hermano, a lo que estamos hablando de Mateo. Marcos capítulo 3, verso 28 al 30. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. En esta escena, hermano, nos encontramos con una palabra, y esta es la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? La palabra blasfemia viene del griego blasfemia, que significa injuriar, que significa hablar de la reputación de alguien. Etimológicamente significa, hermano, palabra ofensiva, injuriosa, de escarnio, de burla. Pero en su estricto y generalmente aceptado, hermano, se refiere a una ofensa verbal contra la majestad divina, y se castigaba con la muerte. Todo aquel, hermano, que en la antigüedad se encontraba culpable de una blasfemia contra la majestad divina, ya sea de Dios o incluso de un rey, era castigado con la muerte. Aquí, hermano, esto nos habla acerca de una blasfemia, de una palabra, de algo dicho, de algo que sale de la boca del hombre. Así, hermanos, que veamos que la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es esto, hermano? Tampoco, hermano, quiero que usted piense que lo que vamos a hablar, hermano, en un momento sea la verdad absoluta, o que nosotros tengamos la verdad absoluta. Es un tema, hermano, muy polémico, de interminables debates y contiendas. Muchos teólogos a través de la historia han debatido acerca de esto. Nosotros, hermanos, nos encontramos con estos dos versículos, los cuales estaremos usando para saber acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay gente estudiada, eruditos de la palabra del Señor, que han estado estudiando acerca de esto. Y es un tema, hermano, que ha sido muy debatido. Hoy esperamos en el Señor, y les vuelvo a repetir, no con esto estamos diciendo que tenemos la verdad absoluta nosotros, sino que estamos abiertos, hermano, a querer conocer la verdad acerca de esto. A través del tiempo, hermanos, se han enumerado varias interpretaciones en cuanto a la blasfemia hacia el Espíritu Santo, inclusive por la iglesia tradicional, hermano, la iglesia católica. Muchos sacerdotes en la antigüedad hablaban que la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano, era cualquier acto milagroso, diciendo que no era
el Espíritu Santo, sino Satanás el que estaba obrando. Esta es una posición histórica. Esto ha sido a través de los tiempos, a través de los años. Que un milagro hecho por Dios o por el Espíritu Santo se lo atribuían a Satanás. También, hermano, hay otra interpretación que dice que el pecado de muerte o incredulidad. Esto es a personas que simplemente no creen y no creerán en Dios. Se piensa, hermano, que también es un pecado específico para los fariseos, pues simplemente, hermano, el Señor se encuentra con ellos en esa escena donde ellos están criticando, están blasfemando y están hablando, están injuriando lo que el Señor estaba haciendo. Y el Señor Jesús les dice, hermano, ahí a los fariseos, pueden hablar todo lo que quieran contra mí, contra el Hijo del Hombre, pueden blasfemar y les va a ser perdonado, pero tengan cuidado porque se están acercando a blasfemar contra el Espíritu Santo y esto no tiene perdón. Esto era lo que prácticamente el Señor Jesús les estaba diciendo, les estaba advirtiendo, hermano. Así que muchos piensan que era específico de los fariseos por pensar que la obra del Espíritu Santo era de Belcebú. Hoy se podría aplicar, hermano, a los fariseos de nuestros días. Desgraciadamente todavía los existen este tipo de personas. Veamos algunas de las características de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una de las características, hermano, de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no es fruto de la ignorancia. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es fruto de una ignorancia, resultado de la ignorancia. Por ignorancia uno puede cometer grandes y terribles pecados, como por ejemplo ser un blasfemo y injuriador contra la iglesia de Cristo. En la antigüedad hubo un hombre, hermano, que blasfemaba contra la iglesia, que injuriaba a la iglesia, que acusaba a la iglesia. Este hombre, hermano, encarcelaba a la iglesia. Pablo fue un blasfemo, perseguidor de la iglesia. Pero en su primera carta a Timoteo, mire lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Ya ahora, después de conocer al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero incluso, hermano, blasfemar contra el Hijo del Hombre, blasfemar contra Jesús tiene perdón. Es lo que nos marca la Escritura, si hay un genuino arrepentimiento. Este hombre estaba hablando, hermano, de que estaba actuando de una manera incrédula e ignorante. Era lo que argumentaba el apóstol Pablo. Él sabía lo que había hecho, cómo había actuado contra los hijos de Dios. En Hechos capítulo 3, verso 14, 15 y 17, la palabra del Señor dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí está hablando, hermano, acerca de lo que hicieron con Jesús. Estos hombres, hermano, actuaron en contra de él, pero en el libro de los Hechos marca, hermano, que estos hombres lo hicieron por ignorancia, y no solamente ellos, sino los gobernantes también. Por eso Jesús, cuando estaba, hermano, crucificado en la cruz, sus primeras palabras fueron, perdónales, porque no saben lo que hacen. No dejan de ser pecadores. Su muerte fue un acto de pecado, hermano, pero fue por ignorancia. No vieron a Jesús, el enviado, no vieron al Hijo de Dios, al Salvador.
Ellos vieron, hermano, a un engañador, a un injuriador e incluso un blasfemo. Esto es lo que argumentan los judíos, muchos de ellos hasta el día de hoy, que el Señor Jesucristo fue un rebelde con la ley. Amados hermanos, ese no es el caso aquí, así que no es un pecado cometido por ignorancia o debilidad. Por eso dice Jesús, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Le será perdonado si hay un genuino arrepentimiento. Le será perdonado si hay un genuino llanto en el corazón, en los ojos y corazón de la persona. Es un pecado realizado con convicción, hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un pecado realizado con convicción contra la obra del Espíritu Santo. Los fariseos habían visto el milagro, sabían que no lo podían negar ni contradecir, sabían que su oposición era absoluta, que inclusive los hijos de los discípulos procuraban hacer lo mismo que hizo Jesús. Recordemos que en los videos anteriores estuvimos hablando acerca de los hijos de los fariseos, cómo ellos también estaban obrando y exorcizando a las personas. Aquí dice que también los hijos de los discípulos, hermano, procuraban hacer lo mismo que hacía Jesús. Sabían que la única explicación era que Él fue hecho por Dios mismo. Aún así, hermano, declararon muchos de ellos, hermano, muchos de los fariseos comenzaron a declarar que había sido obra de Satanás. Se opusieron con convicción en contra de la obra del Espíritu Santo. La convicción de que sabían que no era cierto lo que decían, pero no les importó decir la gran mentira, aunque sabían que sí mentían, estaban mintiendo. Otra característica, hermano, es un pecado que no se limita a blasfemar con palabras, sino que lo acompaña una rebelión, un odio, una oposición, algo contrario a la verdad. Lo podemos ver claramente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, verso 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí se habla, hermano, de una profunda convicción de la verdad. Se habla de aquellos que a los ojos de los demás, a las luces encendidas, hermano, parecen cristianos, parecen ser cristianos, recibieron la palabra, posiblemente recibieron algunos dones del Espíritu Santo, pero recayeron, se apartaron de la fe con rebelión y contumacia, hermano. Tal situación endurece su corazón que de tal manera que jamás podrán arrepentirse, y esto como un juicio de Dios por su pecado. Amados hermanos, hay un pecado imperdonable. Es imperdonable porque Dios ha dicho que jamás será perdonado quien cometa tal pecado, ni en este mundo ni en el venidero. Como lo dice Mateo capítulo 3, verso 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora bien, hermanos, se levanta una pregunta. ¿Quiénes pueden cometerlo? ¿Quiénes pueden cometer una blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Quiénes pueden llevar a cabo
dicha condenación. Desde el punto de vista humano, pensamiento humano, hermanos, todos los que han escuchado el Evangelio del Señor Jesús pueden cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos nosotros, por causa del pecado remanente, nosotros podríamos, dejados a nosotros mismos, cometer este pecado. Nuestros hijos podrían cometer este pecado, nuestros cónyuges podrían cometerlo también, algunos de nuestros familiares podrían cometerlo y posiblemente hemos conocido a alguien cercano a nosotros que lo haya cometido o que esté a punto de cometerlo. Pero desde el punto de vista de la gracia de Dios sobre nosotros y en virtud del pacto de gracia, un genuino creyente jamás podrá cometer esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Jamás lo cometerá. Vamos a ver por qué no puede hacerlo. Número uno, porque Jesús vino a destruir la obra de Satanás por nosotros y para nosotros. Esto no es por casualidad, sino intencional. Su obra de salvación incluye la destrucción del reino de Satanás, al cual pertenecemos por naturaleza, hermano, y al cual hemos dejado de pertenecer. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Cristo vino a destruir, hermano, con su muerte y resurrección el pecado y reino de Satanás. Cristo Jesús, hermano, es más poderoso que Satanás. Él es el único que puede atar al hombre fuerte porque Él es Dios hecho carne. Así que tú, creyente, jamás podrás vencer a Satanás por ti mismo, por tus propias fuerzas, pero fortalecidos con el poder de la fuerza y vestidos con la armadura de Dios, podremos vencer a Satanás. Podrás resistir sus tentaciones, podrás resistir a Satanás y huirá de ti, porque lo ha vencido el Señor Jesucristo en la cruz. Número 2, un genuino creyente jamás podrá cometer ese pecado, porque la gracia de Dios lo sostiene. Eso es lo que entiendo yo, hermano. El apóstol Juan dice en el capítulo 5 de Primera de Juan, verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si eres de Cristo, en espíritu y en verdad, Dios te preserva hasta el fin. Él lo prometió, el Señor Jesús lo dijo. En Juan capítulo 10, verso 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Ese es el amor de Dios, hermano, por ti y por mí. Es el amor del Señor Jesucristo. Por eso demos gracias al Padre por esa oportunidad que Él nos da a nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y esto, hermano, es por pura gracia, sin nosotros merecerlo. Si eres un genuino creyente, si eres un verdadero cristiano, si eres un verdadero hijo de Dios, duerme tranquilo, hermano, que tú no podrás cometer este tipo de blasfemia. En pocas palabras, hermano, esto es rechazar la obra de redención y atribuirle las obras del Espíritu Santo a Satanás, prácticamente dando la gloria de Dios a Satanás, convirtiendo a las personas en reos de muerte y sin perdón en este siglo ni en el venidero. Hay una secta, hermano, cuando comenzamos a estudiar sectas y religiones, hay una secta
que le atribuye los milagros del Espíritu Santo a Satanás. Ahí nos daremos cuenta, hermano, quiénes son. Este tipo de personas, hermano, no creen en los milagros en este tiempo. Piensan que los milagros ya cesaron cuando Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que, amados hermanos, las características de una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano, acerca de eso para poder enseñar a otro, para poder, hermano, instruir a otras personas, aquellos que van llegando a la iglesia, aquellos que van conociendo de la palabra del Señor, que puedan ver, hermano, que es un pecado que no es fruto de ignorancia. Esta persona lo hace con conocimiento de causa. Estas son las características. No es un fruto de la ignorancia de la persona, hermano, como el apóstol Pablo, que dice que lo hizo en la ignorancia, hermano, que no sabían lo que hacían. Es un pecado realizado con convicción contra la obra del Espíritu Santo. Es un ataque contra el Espíritu Santo de Dios. Esto es una blasfemia contra él, un ataque contra el Espíritu Santo de Dios. Y es un pecado que no se limita a blasfemar con palabras. Esa es otra de las características de una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un pecado que no se limita a blasfemar con palabras, sino que lo acompaña una rebelión, un odio, una oposición contumaz de la verdad. Amados hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un hijo de Dios jamás podrá blasfemar contra él. Alguien lavado con la sangre de Cristo y que ha sido partícipe de los regalos de Dios, de la gracia de Dios, jamás podrá levantar la voz en contra del Espíritu Santo. Muchos señalarán actos, hechos que se hacen en la iglesia atribuidos al Espíritu Santo. Muchos lo señalarán como que no es algo bueno, pero en realidad, hermano, esto es solamente un punto de vista. Es un tema, como le dije al principio, es un tema muy debatido, un tema muy polémico. Amados hermanos, esperemos en el Señor que este video haya sido de bendición y de ayuda para ti en cuanto a lo que es la blasfemia al Espíritu Santo. Damos gracias a Dios. Vamos a continuar con un siguiente video. Esperamos en Dios que cada uno de ustedes se encuentren con bien y que Dios me los bendiga.